Hay lugares en el mapa que están marcados no tanto por lo que son ahora, sino por lo que un día fueron. Hoy vamos a viajar a uno de esos sitios, un lugar que guarda una historia de una pérdida inmensa, un lugar de memoria en el corazón de Colombia. Es que, a ver, paremos un momento a pensar en lo que esto significa. No es una exageración. En cuestión de unas pocas horas, una ciudad entera, una ciudad próspera, fue literalmente borrada de la faz de la tierra, enterrada bajo una avalancha de lodo y escombros. Nadie lo describe mejor que Hernán Darío Nova, un artista e historiador de la zona que nos va a guiar en este recorrido. Sus palabras nos ponen los pies en la tierra, nos recuerdan la escala real de lo que se perdió. No eran unas cuantas casas, era una comunidad entera. Y aquí es donde la historia se vuelve, si cabe, todavía más oscura. Porque lo de Armero no fue simplemente un desastre natural inevitable. Fue, y esto es lo más duro de todo, la crónica de una catástrofe que se había anunciado. Para entender de verdad la magnitud de la pérdida, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Tenemos que conocer la ciudad que fue, ver cómo era la vida en Armero antes de aquel fatídico mes de noviembre de 1985. A ver, Armero no era un pueblo cualquiera, para nada. La llamaban la Ciudad Blanca, por sus enormes cultivos de algodón. Era un motor económico de primer nivel, un centro agrícola y financiero tan potente que tenía, ojo, 5 sedes bancarias. Era una ciudad vibrante, llena de vida, llena de futuro. Pero, claro, toda esta prosperidad crecía a la sombra de una amenaza silenciosa. Y lo más inquietante de todo es que el desastre no llegó por sorpresa. Hubo señales, muchísimas señales claras, advertencias directas que, sencillamente, fueron ignoradas. La cronología es que es tremenda. Casi un año antes, el volcán ya empezó a moverse. A mediados de 1985, los expertos internacionales lo dijeron alto y claro al gobierno. Una erupción era inminente. La noche del 13 de noviembre, el volcán estalló. Pero ojo, la ciudad no la destruyó la lava, sino el lajar, que es esa avalancha brutal de lodo, ceniza y hielo derretido que bajó a toda velocidad por el cañón del río. Y aquí está el punto clave, la clave de todo esto. Pasaron unas 2 horas desde que el volcán entró en erupción hasta que el lodo llegó a la ciudad. 2 horas. Era tiempo más que suficiente para evacuar y salvar miles y miles de vidas. Entonces, ¿qué fue lo que falló? Pues lo que falló fue una trágica y casi increíble cadena de errores humanos. El alcalde de Armero de entonces, Ramón Rodríguez, era muy consciente del peligro e intentó por todos los medios que se diera la orden de evacuación. Pero sus llamadas, sus súplicas al gobernador, cayeron en saco roto. La comunicación se rompió justo en el momento más crítico. Claro, cuando la lógica no alcanza para explicar una catástrofe de este calibre, a menudo nacen los mitos. Y sobre el lodo de Armero, cómo no, crecieron leyendas para intentarle darle algún sentido a algo que era incomprensible. Así que es fundamental separar los hechos de la ficción. Uno de los mitos más famosos es el de una supuesta maldición de un sacerdote. La realidad, como casi siempre, es mucho más terrenal. Se remonta a 1948, una época de una violencia política tremenda en Colombia. El padre Ramírez fue asesinado por una turba liberal que lo veía como parte del bando conservador. Fue una tragedia política, desde luego, pero no una profecía. El otro gran mito, que nadie podía haberlo previsto, que fue una sorpresa total. Pues falso. La propia historia ya había lanzado una advertencia gigantesca. En 1845, un lajar idéntico del mismo volcán arrasó el pueblo que había en ese mismo lugar, matando a 1000 personas. La memoria histórica, igual que las advertencias científicas, fue totalmente ignorada. En medio de toda esa devastación, de esas cifras tan frías y enormes, hubo una historia personal, la de una niña, que capturó la atención del mundo entero y que le puso un rostro humano al sufrimiento y también al coraje. Tenía solo 13 años. La avalancha se llevó por delante su casa, dejándola atrapada entre los escombros y el lodo, con el agua hasta el cuello. Durante 3 días larguísimos, con sus 3 noches, Omaira estuvo allí, atrapada. Su agonía se retransmitió a todo el planeta, pero lo que de verdad dejó una huella imborrable fue su entereza, su increíble fuerza. Es que su valor era casi inconcebible. En lugar de hundirse, era ella la que le daba ánimos a los equipos de rescate que estaban frustradísimos por no poder liberarla. Les decía cosas como: tranquilos, id a descansar y mañana volvéis y me sacáis. Estas fueron algunas de sus últimas palabras grabadas, un mensaje para su madre, un testimonio inolvidable de su espíritu que conmovió el mundo entero. Omaira se convirtió, claro, en el símbolo eterno de Armero. La historia de Omaira garantizó que Armero nunca se olvidara. Pero, ¿qué queda hoy de la ciudad? ¿Y cómo su memoria ha logrado transformarse en una lección para el futuro? El Papa Juan Pablo II visitó el lugar y lo declaró camposanto, es decir,
Tierra Sagrada. Hoy, si vas allí, el paisaje está lleno de cruces y pequeñas tumbas simbólicas. No contienen cuerpos, pero son la forma que tienen los supervivientes de señalar dónde estuvo su casa, de tener un sitio donde llorar a sus seres queridos. Pero claro, esta memoria no se mantiene viva por sí sola. Hay organizaciones como la Corporación Memoria de Armero que hacen un trabajo incansable para guiar a los visitantes, para educar sobre lo que pasó y, lo más importante de todo, para promover una cultura de prevención de riesgos. Usan herramientas como los armeroscopios, que son unos visores que te dejan ver imágenes de la antigua ciudad superpuestas en las ruinas. Conectan el pasado con el presente de una forma muy potente. Al final, todo el trabajo que se hace en Armero nos deja con una pregunta fundamental, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos de que el recuerdo no sea solo una herida que no cierra, sino que se convierta en una lección? El verdadero propósito de la memoria es transformar el dolor en sabiduría para proteger el futuro. Armero ya no es solo una tumba gigante, es un aula al aire libre que nos enseña una lección vital que el mundo no se puede permitir el lujo de olvidar.